¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a todos los cambios a largo plazo de temperaturas y los patrones climáticos. Estos patrones pueden ser ya sea, por ejemplo, variaciones del ciclo solar. Sin embargo, más o menos desde el siglo XIX, el ser humano y las actividades humanas han sido el principal motor para que ocurra un cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de estos combustibles fósiles se genera a partir del efecto de gases invernadero. Estos actúan como una masa que envuelve a la Tierra, en la que se atrapa el Sol y eleva las temperaturas. Algunos ejemplos de estas emisiones de efecto invernadero que se provocan en el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina que usamos para conducir nuestros vehículos o el carbón para calentar un edificio. Entre estos ejemplos podemos encontrar el desmonte de tierra, el desmonte de bosques, ya que estos son los que generan principalmente mucho dióxido de carbono. También los vertederos de basura son una fuente importante de las emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. ¿Sabías que, si seguimos como hasta ahora, con el mismo ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, las predicciones dicen que para el 2060 habremos elevado la temperatura unos 4 grados? La lucha contra el cambio climático está aún presente. Hace tan solo un par de semanas se llevó a cabo la COP26. La Conferencia de las Partes es el órgano superior de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Partes se refiere a 197 naciones, 196 países, más la Unión Europea, que se reúnen cada año durante 2 semanas para combatir la peligrosa interferencia del hombre con el sistema climático y para abordar el problema del calentamiento global que enfrenta nuestro planeta. Esta es la primera vez desde el Acuerdo de París que los países están revisando sus compromisos voluntarios en virtud del acuerdo. La cumbre contó con los siguientes objetivos: la presentación de planes nacionales con compromisos de emisiones cero, financiación para el clima, protección de comunidades y hábitats naturales, adaptación al cambio climático de las economías pobres, uso de energías renovables, regulación del mercado de carbono y el transporte limpio. Hay 2 razones principales por las que la cumbre del 2021 es tan importante. En primer lugar, el COVID-19 ha reenfocado las prioridades para reconstruir las economías, haciendo gran énfasis en la recuperación ecológica. Y en segundo lugar, la COP26 se considera la cumbre tanto para abordar lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado desde el 2015, como para establecer planes concretos para el Acuerdo de París. También es la primera COP que se lleva a cabo desde que Estados Unidos se reincorporó al Tratado de París, por lo que hay muchos ojos puestos sobre él. Las Naciones Unidas ha advertido que los compromisos climáticos ya se están quedando muy por debajo de lo que se necesita para cumplir con los objetivos, pero hay esperanzas en las promesas net cero. De cualquier manera, aún es muy pronto para evaluar el resultado que tuvo este esfuerzo multilateral llamado COP26. Por el momento podemos echar un vistazo a lo que está pasando en nuestro país, Colombia. ¿Qué está haciendo Colombia por el cambio climático? En primer lugar, me parece importante aportar que la ONU afirma que Colombia es uno de los países más viables a ser afectados por el cambio climático por su situación geográfica. Para esto ha tomado diferentes métodos, como lo que es la adaptación de sus diferentes comunidades culturales y socioeconómicas frente a las nuevas tecnologías para poder adaptarse a un modo de vida verde. En segundo lugar, la reducción de gases invernadero por parte de las empresas y por parte de la ciudadanía. La ciudadanía por medio de campañas de concientización, y las empresas se les da recompensas si logran con una reducción de gases de invernadero, y penalización a las que no cumplen con estas metas o se exceden de gases de invernadero. Y por último, una campaña de expectativa para cumplir con unas metas a futuro, como lo es, por ejemplo, en 2050, que Colombia sea un país libre de carbono, que ya todas sus empresas y ciudadanía utilicen energías limpias. Para saber qué estaba pasando en nuestro contexto en temas relacionados con el cambio climático, decidimos hacerle una encuesta a 30 personas. De ellas, 13 se identificaban con el género femenino y 17 con el género masculino. Las edades que predominaron en esta encuesta fueron, en su mayoría, de los 22 a los 25 años, fueron 15 personas. De allí, la edad que seguía fueron de los 18 a los 21 años, de estas fueron 12 personas. Luego, de los 26 a los 29 tenemos a 2 personas y finalmente solo una persona tenía más de 30 años. También quisimos preguntar su nivel educativo. En su mayoría, 25 personas de las que respondieron este enlace
son estudiantes universitarios. De allí hay 4 profesionales y solo una persona es de bachillerato. En la encuesta que quisimos plantear, una de las preguntas que hicimos fue ¿qué problemática tiene más prioridad en este momento? ¿El COVID-19, la recesión económica o el cambio climático? Casi la mitad de la gente pensó que lo más importante es el cambio climático. Un 46.7% de la gente que le preguntamos piensa que en este momento el problema que más tenemos que afrontar es el cambio climático. Ahora nos podríamos preguntar nosotros mismos, ¿qué está haciendo este 46.7% para cambiar y para afrontar esta gran problemática? En segundo lugar, nos preguntamos si hay una compatibilidad entre un crecimiento económico y la sostenibilidad. El 76.7% piensa que sí es posible una compatibilidad. Entonces nos podríamos preguntar qué ejemplos de empresas, qué ejemplos de emprendimientos, ¿cierto? O qué ejemplos personales piensan que esta compatibilidad existe, ¿cierto? Y por qué no este otro 23.3% cree que no es posible como esa compatibilidad, ¿cierto? ¿Qué se podría hacer para llegar a que este 100% sea compatible este crecimiento económico con esta sostenibilidad? Y por último, nos preguntamos, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan útil creen que es las medidas que está tomando el gobierno nacional y los internacionales frente al cambio climático? Esto fue un poco complejo porque hicimos una escala del 1 al 5 y el 46.7% votó 3, o sea, vota que no son ni tan buenas ni tan malas, entonces estaba como un punto neutro. Sin embargo, la segunda escala que más tuvo votaciones fue el 2, que piensa que es un poco inútil lo que está haciendo los gobiernos, ¿cierto? Con un 26.7% piensa que es como inútil lo que está haciendo como los gobiernos. Entonces, ¿qué podría realmente hacer los gobiernos para que sus acciones se vean reflejadas en el cambio climático? Al proponer las acciones que se realizan reiterativamente, se identificaron 4 conductas predominantes: el reuso de bolsas plásticas, el reciclaje, el consumo habitual de carnes rojas y dejar los cargadores conectados. Las primeras 2 ayudan a mitigar nuestra huella en el planeta, ya que con el reuso de las bolsas plásticas, según estudios 37 veces al menos, compensamos su mayor impacto ambiental, y con el reciclaje aportamos a la reducción de la contaminación y el consumo de agua, a la preservación de los recursos naturales e incluso a la generación de empleo en nuestro país. Por otro lado, las 2 últimas afectan negativamente al ambiente. Una gran mayoría de la energía que alimenta nuestros hogares proviene de combustibles fósiles, y el consumo de carne habitual respalda la producción de carne de res, que genera aproximadamente de 4 a 8 veces las emisiones de la producción de carne de cerdo, pollo o huevo. Los resultados obtenidos nos permiten resaltar que los factores sociodemográficos no influyen en el tipo de actividades buenas o malas que realizan los encuestados en relación al cuidado del planeta. Y para la muestra, el 93% realizan al menos una acción de las descritas en pro del planeta, mientras que el 83% realizan al menos una acción de la lista que perjudica al medio ambiente. Esto independiente de su género, nivel educativo o edad. A la pregunta ¿cuánto tiempo se demora en ducharse?, aproximadamente el 63% emplean de 5 a 10 minutos, el 23% más de 10 minutos y solo el 13% 4 minutos o menos. Tomar duchas prolongadas es perjudicial para el medio ambiente debido al consumo excesivo de agua y energía. Cada litro de agua utilizado contribuye al agotamiento y la contaminación de la primera capa subterránea, y la energía necesaria para su transmisión y su calefacción aumenta adicionalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, con un gasto promedio de 9 litros por minuto de ducha, las 19 personas encuestadas que emplean un mínimo de 5 minutos duchándose gastan por lo menos 855 litros de agua, o la equivalencia de lo que necesitan aproximadamente 230 personas al día para que su organismo funcione correctamente. De los encuestados totales se evidencian 2 mayorías en cuanto al uso de transporte público. Alrededor del 36% lo emplean de 1 a 3 veces a la semana, mientras que el 33.3% descartan su uso. El transporte público reduce el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono que dañan el medio ambiente. Tomar el transporte público en lugar de conducir puede llevar a un ahorro del 30% de las emisiones del hogar. Sin embargo,
el impacto medioambiental no es el factor más determinante a la hora de escoger entre el transporte público y el privado. El poder adquisitivo de la persona, que es influenciado por el nivel de escolaridad, es usualmente el limitante que impulsa la decisión. De la muestra, el 60% de los estudiantes universitarios usan el transporte público al menos una vez a la semana, mientras que el 100% de los profesionales encuestados no lo usan. Una de las preguntas que realizamos fue que si antes de comprar un artículo o consumir un servicio nos informábamos acerca del impacto ambiental que se generaba. En su mayoría, 22 personas, es decir, el 73.3%, respondió que no, mientras que solo 8 personas, es decir, un 26.7%, respondió que sí. Esta respuesta es un poco preocupante, ya que nos demuestra que somos seres humanos que consumimos sin importar la huella que generamos. Esto también se puede ver en productos tan cotidianos como lo son las bolsas plásticas y el licopor. La siguiente pregunta que realizamos fue que le planteamos a los individuos una situación y ellos debían responder si ellos fueran ese individuo. En este caso, el personaje del que estamos hablando es María, y María está en un supermercado. Ella desea comprar un bloc de notas y se encuentra que tiene dos opciones. La primera es comprar un bloc de notas, el más económico, que no son de hojas recicladas, por 3.500 pesos. Y la segunda opción es comprar un bloc de notas recicladas, pero este tenía un valor de 17.000 pesos. Nos encontramos con tres respuestas. La primera era que el 66.7%, es decir, 20 personas, optaban por comprar el bloc de hojas más económico, es decir, las hojas blancas. También nos dimos cuenta que solo 4 personas comprarían el bloc de hojas recicladas y el sobrante, 6 personas, serían las que no comprarían ninguno. Para esto también pusimos una justificación en la cual las personas queríamos oír por qué no comprarían o por qué comprarían la opción que escogieron. En ellas las respuestas que encontramos fue que el factor económico limitaba a los individuos a comprar artículos ecológicos así quieran hacerlo. También se dieron cuenta que era muy costoso en comparación un producto sobre otro, también que los productos sostenibles tienden a ser más caros, y esta respuesta se puede ver reflejada en la pregunta de que si el crecimiento económico iba con la sostenibilidad. También nos encontramos con una respuesta muy curiosa que decía que el cambio climático mejora con las acciones de las grandes empresas, más no de los individuos. Y por último nos dimos cuenta que esas 6 personas que votaron que no comprarían ninguno de los dos era porque se debía a que preferían tomar apuntes digitales. Por último, quisimos preguntar a las personas si ellas sabían qué acciones se estaban tomando en Colombia para luchar contra el cambio climático. La respuesta predominante fue el no, con 26 personas, es decir, el 86.7%, y solo 4 personas dijeron que sí, 13.3%. Esta pregunta nos demuestra que las personas no les importa qué consumen, no les importa qué huella dejan, y se guían más por el valor económico que por un producto y cómo este afecta al ser humano. En conclusión, Colombia ya lleva unos cuantos años tomando medidas frente al cambio climático, ya tiene unas metas claras a futuro, y en la COP26 se pintó como si estuviera haciendo bastantes cosas, ¿cierto? E incluso se le reconoció que ha hecho bastantes medidas que se han visto reflejadas. Pero como vimos en la escala, hay mucha gente que piensa que realmente estas medidas son casi que inútiles, ¿cierto? Sin embargo, la gente piensa que la medida, antes que la economía, lo que más tiene que tener prioridad en este momento es el cambio climático. Colombia, ¿qué estás haciendo para que el 100% de la ciudadanía piense que estás haciendo algo efectivo? El momento en el que estamos exige acción por nuestra parte, pero esta debe ser planeada estratégicamente, pues lamentablemente el estado de nuestro planeta no mejorará solo a partir de nuestras acciones individuales. Tan solo las 20 principales empresas de combustibles fósiles están detrás de 1/3 de las emisiones globales, y otras industrias como la agricultura, textil, transporte masivo como buques o aviones son mayores contribuyentes de emisiones. Es por esto que nuestro verdadero poder como ciudadanos y como consumidores reside en exigir a industrias y a gobiernos que tomen acciones para regular estas prácticas, pues es la medida más efectiva para asegurar nuestro futuro y evitar ser los perpetradores de nuestra propia destrucción. Como última conclusión, queremos reflexionar sobre el hecho de que el cambio climático impacta a todos los ámbitos del ser humano, y se tiene una creencia muy nublada en la que creemos que si se avanza económicamente se avanza en todos los ámbitos, y esto no es así. Como vimos en las respuestas, el avance económico y la sostenibilidad no van de la mano, y estas deberían de serlo.
el ambiente debe ser considerado más importante que la economía.